Engels. Sí, sí, definitivamente, y eso es algo indispensable para hablar de marxismo, hablar de Engels. Pero sí, sí lo he leído. De las cosas que me pareció interesante a mí, yo estuve en Trier y Trier es la ciudad donde nació Marx y tipo, tienen, mira, es absurdo, tienen la silla donde se murió, disque, tienen coffee mugs, tienen museos, o sea, tienen, Todo es pagado, todo es pagado. todo es pagado, tienen monederos de Karl Marx, así como que si fueran, o sea, es Karl Marx Shopping Street en Berlín, ¿me entendés? It's capitalism at its finest, ¿sabes? But about this guy. Y I went to the museum because I wanted to see, o sea, tenía un museo de comunismo y brother, it was fucking scary. Like the one thing the museum specified it is there's only one person who's going to be able to determine. And that's when I realized that the end result of this system was dictatorship, absolute power. In every situation where it's actually de verdad ha sido esas tácticas utilizadas, terminamos en una dictadura, terminas en un totalitarismo, sea opresivo religioso, opresivo militar, opresivo ideológico, lo que sea. Siempre son esos extremos. Y ese extremo se puede llegar de cualquier lado, absolutamente. Puede ser derecha y llegar a ese lado, puede ser izquierda y llegar a ese lado. Eso no tiene nada que ver. Pero the end result is that totalitarianism, which I think is that's the fucking demon. ¿Me entendés? Y es algo que Engels, entendí yo, pasó años tratando de quitar su nombre del manifiesto comunista, o sea, trató de deshacerse y la razón era porque dijo, Karl Marx no ha hablado conmigo en 15 años and he's still editing this shit, he's still changing it and that's no longer my writing. Este es un tipo... De hecho, el trabajo de Marx todavía no se conoce completo. Todos los años se van publicando nuevos escritos que no se habían publicado antes y se va descubriendo más del pensamiento marxista como tal. Y hay que entender este problema. Obviamente Engels es para mí, el que ocasiona todos los problemas en este sentido, porque si no hay Engels, el marxismo se queda en el diario personal de un Karl Marx que nunca hubiera podido publicar ni ser famoso. Pero lógicamente necesitaba un patrocinador y alguien que lo mantuviera para que él pudiera escribir y Engels le da esa apertura y ese financiamiento que él necesita. Entonces ahí sí que pues él con su propia espada terminó manchando su nombre, pero eh, Marx al final de cuentas es una figura interesante de analizar y yo creo que es no solo por ser el primer marxista o bueno, el marxista más famoso, algunos dirían que hay marxistas antes de Marx, solo que obviamente no con ese nombre, pero así se les conoce hoy en día. Pero Marx es el marxista más marxista de todos en el sentido de que nadie disfruta más el marxismo que el que no vive en un sistema marxista. Y Marx es la persona que menos vivió del marxismo en su vida. Un tipo que nunca, alguien que no sabía de lo que estaba hablando desde un punto de vista empírico. Él no vivió las condiciones de las que hablaba y obviamente era fácil idealizar el marxismo en una sociedad capitalista, porque nadie que viva en una sociedad marxista puede idolatrar lo que está viviendo. Y eso es algo, un fenómeno que está pasando mucho en Estados Unidos hoy en día. Mucho adolescente marxista quiere ser marxista porque vive en un país capitalista y no tiene la No menor idea de tienen lo que está hablando. la menor idea. Y ahí están con su iPhone, ¿me entendés? En Twitter, publicando de que el capitalismo es una mierda y que no sé qué. Y mira, todo, nada es tan bueno como se ve ni tan malo como parece. O sea, there is crony capitalism, there is things that are unjust and unfair, and that's why lo que dijimos nosotros, equality of opportunity is the most important thing that we need to strive versus equality of outcome, porque we need to prepare people para entrar a esa jungla, ¿me entendés? And everyone should have the same preparation, pero a la hora de las horas, tu ética, how much you grind, how much effort you put, what you're putting out there, eso es lo que va a determinar if you're going to be successful or not. Eso es lo que haces. That's how I think it should be, because either you're valuable or not. Y si no hay un incentivo que la gente diga, como Elon Musk, o sea,
¿Pensás que ese brother va a querer, solo va a hacer esas mierdas si no tiene un incentivo de poder llegar a hacer lo que él ambiciona hacer? Like, you need Claro, those incentives. claro, o sea, al final de cuentas, y ahí sí nos vamos a meter mucho en terreno public choice y me gusta. Existen patologías actualmente dentro del sistema capitalista, sí las existen, pero obviamente esto es muy teórico, es algo que creo yo personalmente nunca vamos a llegar a ver en la vida, porque nunca va a existir el paraíso libertario. Los vicios del capitalismo se originan desde las intervenciones estatales. Si uno, en teoría, si el sistema capitalista se rigiera puramente por la lógica del mercado, no tendríamos fenómenos como el clientelismo, que es lo que en inglés se conoce como el crony capitalism, porque realmente son defensas de depredadores, empresas depredadoras, ante la regulación estatal que busca a través de los sobornos y de los favores conseguir favores políticos. Entonces realmente es algo que en public choice se conoce, se diferencia entre market failure y government failure, y los market failures generalmente se originan por intervenciones estatales. Entonces, como es lógicamente algo que nunca vamos a poder comprobar empíricamente, porque el día que exista el Estado libertario, el Estado se va, no, ya no va a dejar de existir. Y lo más cercano a un Estado que intervenga menos en la economía es generalmente cuando el capitalismo menos problemas presenta. Algo que Marx lógicamente no podía entender en el momento en el que vivía, porque tampoco existía el capitalismo en plenitud. Marx habla, eh, De la revolución industrial de 100 años antes. claro, exacto, ese es el problema, es que, y esto ya es más sociológico, Comte diría que cualquier cambio abrupto en la sociedad va a generar muchos problemas. La revolución industrial es una fase precapitalista, diría yo, donde empieza a surgir la estructura necesaria en un país para que el capitalismo pueda florecer. Pero es un cambio total, esa es de las pocas revoluciones puras en la historia, es la revolución industrial por la forma en la que cambió absolutamente todas las bases de la sociedad con lo que estaba pasando. Y Marx es reaccionario a eso, es reaccionario a esos problemas que surgen con los cambios abruptos en la sociedad. Y obviamente había una serie de injusticias y desigualdades que existían en ese momento, pero el marxismo no es lógicamente una solución óptima, entendiendo que al final de cuentas el mercado regula a través de su lógica y de las leyes de oferta y la ley de demanda las patologías que puedan surgir. Entonces, los problemas de la revolución industrial eventualmente se corrigieron y se corrigieron a través del mercado, no a través del marxismo, algo que Marx no puede ver. Se